El eje Ibañeta-Roncesvalles constituye uno de los principales pasos del Pirineo occidental y a lo largo de una dilatadísima historia ha sido tanto nexo de comunicación como línea de separación entre la península ibérica y el resto de Europa. Punto viario y religioso con una importante tradición histórica derivada de su paso obligado para agentes, viajeros, comerciantes, ejércitos y peregrinos a lo largo de más de 2 milenios. Para hablarnos de este enclave geográfico que reúne en sí mismo tantas historias, contamos hoy en el estudio con María Pérez Sagorreta, que ha sido durante muchos años profesora de Historia Antigua en la UNED, donde también ocupó el decanato de la Facultad de Geografía e Historia. María, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo que hoy conocemos popularmente como Camino de Santiago, en la península ibérica, en España, empieza en Roncesvalles, ¿no? Pero este paso del Pirineo occidental que nos une y nos separa de Europa tiene mucha historia detrás, ¿no? Pues sí, efectivamente. Desde al menos el segundo milenio antes de Cristo, los pasos del Pirineo occidental han servido de entrada e intercambio de formas de vida y cultura. Así encontramos enterramientos del Neolítico, cistas y dólmenes, cromlechs de la Edad del Hierro, castros, vías y mansiones de época romana, la canción de Roldán, que luego veremos, el camino de peregrinos a Santiago, nuevos asentamientos precisamente en función del camino, explotaciones mineras que se remontan a época romana, las guerras de la Convención, la Guerra de la Independencia, la Línea P en los años 40 del pasado siglo y de nuevo el Camino de Santiago, declarado en 1987 como primer itinerario cultural europeo y en 1993 la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad, precisamente el tramo que va desde los Pirineos a Galicia. María, ¿te parece que empecemos por la época romana? ¿Cómo usaron los romanos este paso? ¿Qué vestigios han quedado? Con la llegada de los romanos tuvo lugar en esta zona, en el siglo I después de Cristo, la construcción de la calzada que unía Astorga, Astúrica Augusta, con Burdeos, Burdigala, a través del puerto de Ibañeta, que tiene una altitud de 1.062 metros, y que en el itinerario de Antonino, que fue elaborado en el siglo III, que es uno de nuestros principales referentes viarios, figura como el Iter 34, es decir, el camino 34. En este tramo va desde la Mansio de Iturisa, que era una ciudad vascona, según Ptolomeo, localizada en 1986 entre las poblaciones navarras de Burguete y Espinal, se dirigía hacia el Sumus Portus de las fuentes clásicas, paso en el que se situaría un lugar de descanso y ayuda a quienes transitaban dicha vía. Desde aquí comenzaba a bajar hacia la Mansio de Imus Pirineus, es decir, o Pirineo Bajo, situada en la localidad de Saint-Jean-le-Vieux, ya en territorio francés. Distintos hallazgos arqueológicos permiten deducir la existencia de un albergue, el portus o refugio, precisamente en este punto de Ibañeta. Dichos hallazgos se debieron en primer lugar a la apertura en 1893 de la antigua carretera a Valcarlos, que es la última población navarra antes de pasar la frontera. Su descripción muy sucinta menciona el hallazgo de un anillo romano cuyo cabujón representa el busto de un varón con yelmo alado, sin duda un mercurio, así como varias monedas y varios esqueletos. O sea que hay bastantes restos de esta época. Sí, el problema quizá que de este primer hallazgo no se han estudiado con la suficiente detenimiento, porque bueno, es un hallazgo, claro, de 1893, pero sobre él luego se han ido haciendo nuevos estudios arqueológicos que sí que han dado todavía más vestigios. Bueno, pues háblanos ahora de la canción de Roldán, que es otro de los referentes históricos y literarios de este paso, ¿no? Efectivamente. En 1934, con motivo de la construcción de un monumento para conmemorar el centenario del hallazgo del manuscrito de Oxford, de precisamente la Chanson de Roland, se realizaron unas excavaciones arqueológicas dentro de las ruinas de la ermita, donde se localizó un osario o cripta que contenía varios esqueletos. Junto a ellos se hallaron 6 monedas inglesas de cobre del rey Etelredo II, entre los siglos X y XI, lo que prueba la existencia del santuario desde época bien temprana
y de gentes venidas de lugares distantes. No vamos a detenernos en narrar los hechos acontecidos en este punto en el año 778, pues serían necesarios varios programas. No obstante, parece demostrado que las tropas de Carlomagno, a su vuelta de Zaragoza, destruyeron las murallas de Pamplona. En represalia, la retaguardia sufrió una emboscada en este paso del Pirineo. En el ataque llevado a cabo por musulmanes y vascones, pereció, entre otros, su sobrino Roldán. Esta escaramuza fue el origen de la conocida obra La canción de Roldán. En este lugar, el Paso de Ibañeta, ya existía una capilla o iglesia que varios documentos anteriores y posteriores a la redacción de la chanson denominan de Carlomagno o de Roldán. Así, la cita de 1027 que dice Capilla de San Salvador, que se dice de Carlomagno, o bien en la cumbre del monte llamado Roncesvalles, junto a la capilla de Carlomagno de 1127, o el Hospitale Rotolandi de 1132, o la referencia a los hospitales del Sumo Portus, o sea, de la parte alta del puerto, que se llaman San Salvador y Capilla de Roldán de 1172. El recuerdo se mantiene en el nombre del pueblo de Valcarlos, o el Valle de Carlos, situado en la vertiente norte del Paso y última población española antes de cruzar la frontera. Bueno, María, además de esta primera intervención arqueológica que has señalado que se hizo en 1934, ha habido más excavaciones y más estudios arqueológicos en la zona, ¿no? Efectivamente, una nueva intervención realizada en 1951 con motivo del cambio del trazado de esa carretera primera de la que hemos hablado, que se abrió a finales del 19, permitió a Vázquez de Parga excavar una pequeña zanja a lo largo de la cabecera de la ermita. Allí se encontraron fragmentos de cerámica sigilata hispánica y gálica, esta cerámica tan característica del mundo romano, del siglo I después de Cristo. También la parte alta de un ara romana dedicada al Sol Invicto, así como una moneda de Carlos el Simple datada entre finales del siglo IX y comienzos del X. Un poco más adelante, ya en el siglo XXI, con ocasión del rodaje en 2009 de la película 778, La chanson de Roland, del director holandés Olivier van der Zie, la empresa de arqueología Gabinete Trama realizó una campaña de sondeos arqueológicos que permitieron, entre otros, el descubrimiento de parte de la fachada norte de la antigua ermita, que fue en su momento la iglesia del Hospital de San Salvador. También se exhumaron 3 individuos sepultados en fosa simple. En el túmulo de uno de ellos se recuperó un fragmento de concha de vieira, lo que nos indica que se trataba de peregrinos de vuelta de Compostela. Una datación por radiocarbono confirmó esta posibilidad al situarlos en el siglo XIII. Es verdad que ahora, en realidad, los peregrinos solo van, no encontramos peregrinos que vuelven, pero, claro, antiguamente hacían el doble camino, ir y volver. A partir de este momento, el mencionado Gabinete de Trama, bajo la dirección de Mercedes Unzu, redactó un proyecto de investigación histórico-arqueológico en Ibañeta, que forma parte del proyecto global Camino de Santiago, recuperación de lugares arqueológicos. Se comenzó con diferentes investigaciones documentales y a partir de 2016 con sucesivas campañas de excavación que continúan en la actualidad. En las primeras investigaciones documentales se encontraron numerosas referencias en las que aún se mantiene el nombre de Portus, añadido al hospital jacobeo que allí se construyó en el siglo XI, en concreto en el año 1071, según un documento de la época del rey Sancho Garcés. No obstante, será en 1127, año de inauguración de la primera catedral de Santiago y de la consagración de la catedral de Pamplona, cuando el obispo de Pamplona determina que dicho hospital se hiciera a imagen y semejanza del que ya funcionaba desde 1110 en el otro gran paso jacobeo, el Hospital de Santa Cristina en Somport. En 1256, el rey navarro Teobaldo II toma bajo su protección a personas y bienes del Hospital de Roncesvalles. En 1266 aparece bajo la denominación del Hospital de San Salvador de Sumi-Port. Y por último se recoge en la noticia de la compra al monasterio de Leire por parte de Roncesvalles en 1271 del antiguo Hospital de San Salvador en Sumi-Port.
Bueno, ¿y cuáles han sido los últimos hallazgos o los hallazgos más interesantes, más importantes de las últimas campañas? Pues los resultados de las campañas de 2016 y 2017 están ya publicados en la revista Trabajos de Arqueología Navarra, el número 29 de 2017, bajo el título Proyecto de Recuperación Arqueológica del Hospital de San Salvador de Ibañeta. Los principales hallazgos se centran en las monedas de diferentes épocas, desde 2 bronces romanos ilegibles, un dinero castellano del rey Alfonso X el Sabio de la segunda mitad del siglo XIII, un posible dinero aragonés de Jaime II, de finales del siglo XIII, comienzos del XIV, un dinero tornés francés de Felipe d'Evreux como consorte de Juana II, de mediados del siglo XIV, 3 maravedíes, 2 de ellos acuñados en Pamplona y un tercero con 2 resellos del siglo XVII, así como monedas francesas del siglo XVIII. Los hallazgos de 2018 y 2019 se encuentran en fase de estudio. Bueno, y para este eje, Roncesvalles y Ibañeta, ¿qué supuso la creación del Camino de Santiago? Pues el descubrimiento en Compostela del supuesto sepulcro del apóstol Santiago, tema en el que no vamos a entrar, a principios del siglo IX, convirtió a esta ciudad en punto de referencia para la cristiandad, semejante a Roma o Jerusalén. La vía compostelana tuvo su mayor auge entre los siglos XI y XVI, contribuyendo al florecimiento del arte románico y a la penetración de la influencia cluniacense. Posteriormente, la ruta se volvió insegura y la relevancia del camino fue siendo cada vez menor, hasta la segunda mitad del siglo XX en que renació. María, y si nos vamos ya hasta finales del XVIII, principios del XIX, nos encontramos con las llamadas guerras revolucionarias, ¿no? La de la Convención o la Guerra de la Independencia. Bueno, a raíz de la muerte de Luis XVI de Francia, que tuvo lugar en enero de 1793, esta muerte lleva al monarca español, Carlos IV de Borbón, claro, eran la misma dinastía, a declarar la guerra a la Convención Nacional, el nuevo gobierno de la República nacida de la Revolución Francesa. Este enfrentamiento comienza oficialmente con la publicación de la Real Cédula de 25 de marzo de 1793. Inmediatamente después se construyen toda una serie de fuertes, reductos y trincheras en los Pirineos para defender el territorio español ante el temor de una invasión francesa. Varios miles de hombres fueron destinados a proteger la frontera. En el entorno del paso de Roncesvalles hay 13 reductos y fuertes que se sitúan en los puntos elevados que permiten un control estratégico y la defensa de los collados a lo largo de la divisoria de aguas. Muchos de ellos están unidos por largas líneas de trinchera que sellan estos pasos. Años más tarde, en el contexto de la Guerra de la Independencia, que tuvo lugar entre 1808 y 1813, tiene lugar la llamada Batalla de los Pirineos y vuelve a cobrar protagonismo el paso de Ibañeta como frontera física entre la península y Francia. Se consolida así como un punto estratégico esencial en las líneas de comunicaciones y abastecimiento francesas. Además de ser una de las zonas donde se asientan guarniciones francesas, en Burguete y Roncesvalles, es el escenario de una de las operaciones bélicas de mayor envergadura que se dan en esta guerra, la llamada Batalla de los Pirineos, que tiene lugar en 1813. Así, el 25 de julio, el mariscal Soult, a la cabeza de 2 cuerpos del ejército francés, se enfrentó a la reforzada 4ª División británica y a una división española al mando de Wellington, en la batalla de Roncesvalles. Los aliados repelieron con éxito los ataques franceses durante el día, pero se retiraron del paso de Roncesvalles por la noche, a causa de la abrumadora superioridad numérica francesa. Parte del trazado por el que pasó el ejército francés se sigue denominando Camino de Napoleón. Bueno, pues ya vamos a llegar al siglo XX y nos encontramos con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué papel jugó este paso entre las montañas, entre los Pirineos? Pues efectivamente, llegamos ya al siglo XX y aquí tiene lugar el cierre y fortificación de la frontera en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la línea P. Se trata de conseguir que la frontera resultase impermeable. Las autoridades militares pensaban que con estas obras de fortificación se podría parar un ejército que entrase por alguno de los pasos de montaña hacia España.
Durante casi 20 años, desde la inmediata posguerra, en estos escarpados picos se construyeron las infraestructuras y 169 centros de resistencia, la conocida como línea P de Pirineos. Así, cientos de búnkeres jalonan la frontera con Francia desde el mar Cantábrico al Mediterráneo. Para su construcción se movilizaron grandes cantidades de medios y hombres, pero nunca llegaron a ocuparse ni utilizarse. Y en la actualidad, precisamente en este tramo, se han hecho visitables 3 zonas, precisamente que recorren estos búnkeres, entre Dólmenes y el Camino de Santiago. O sea, que se ha constituido en un atractivo turístico de la zona, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, llegamos a la actualidad. ¿Qué papel juega hoy el camino? Bueno, pues llegamos al siglo XXI, después de haber empezado en el siglo I, como mínimo. Pues la única invasión, diríamos, que recorre este camino es la de decenas de miles de peregrinos que, llegados desde los 5 continentes, se dirigen cada año y pacíficamente a Santiago de Compostela, sin ser conscientes, seguramente, de la historia que les acompaña, donde se fusionan la realidad y el mito. Bueno, María Perex, profesora de Historia Antigua en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos de este camino que tiene, como tú bien has dicho, 1000 historias. Muchas gracias.